Pagué $5,000 por la fiesta de mi hermano, y como agradecimiento, él me humilló arrojando vino sobre el vestido que mi amiga fallecida me regaló. El timbre sonó a las 9:30 de la noche de un martes, lo cual debería haber sido mi primera advertencia. Estaba en pijama, a la mitad de un documental sobre la conservación de los océanos, con una copa de vino en la mesa de centro junto a mí. Mi casa estaba exactamente como me gustaba a esa hora, tranquila y tenue. Solo yo y mis pensamientos y el suave resplandor de la televisión. El timbre rompió esa paz como una roca a través de un vidrio. Mis padres estaban parados en mi porche, luciendo más pequeños de lo que recordaba, con los hombros de mi padre encorvados de una manera que nunca había visto antes. Mi madre aferrada a una maleta con los nudillos blancos que resaltaban incluso bajo la luz del porche. Detrás de ellos, mi hermano menor estaba recargado contra su carro con su teléfono en la mano, sin molestarse en ayudar con las bolsas apiladas cerca de la cajuela. Ni siquiera levantó la vista cuando abrí la puerta. «Tenemos que hablar», dijo mi padre, y algo en su voz, algo roto y desesperado, me hizo hacerme a un lado y dejarlos entrar sin hacer preguntas. Los habían desalojado, 3 meses de retraso en la renta, y el propietario finalmente había cumplido sus amenazas. Mi madre lloraba mientras lo explicaba. Las palabras salían tropezándose entre sollozos sobre gastos inesperados y la reducción de horas de mi padre en el almacén, y cómo nunca tuvieron la intención de que se pusiera tan mal, cómo todo escaló tan rápido. Cómo pensaron que podrían ponerse al día, pero luego el carro necesitó reparaciones y hubo facturas médicas, y de repente estaban parados en mi puerta con todo lo que poseían empacado en su carro. Mi hermano no dijo nada durante toda esta explicación. Simplemente se dejó caer en mi sofá, ese para el que ahorré durante 3 meses para comprar, y continuó deslizando el dedo por su teléfono como si todo esto fuera un inconveniente menor, como si sus padres no se estuvieran desmoronando a 3 metros de él. Lo vi dar doble toque a algo en su pantalla, probablemente dándole me gusta a la foto de un amigo, completamente desconectado de la crisis que ocurría a su alrededor. «¿Dónde se han estado quedando?», pregunté. «En el carro las últimas 2 noches», admitió mi padre, con la vergüenza espesa en su voz. «Hemos estado estacionándonos en paraderos de descanso. Soy gerente de ventas en una empresa de tecnología mediana. Tengo 30 años, con un salario decente que me costó años de trabajo duro conseguir. Compré esta casa hace 2 años después de ahorrar para un enganche desde que tenía 23 años, viviendo en un estudio estrecho y comiendo ramen más noches de las que me gustaría recordar. Es un lugar modesto de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo, nada lujoso, pero es mío. Cada mueble elegido cuidadosamente después de horas de investigación, cada color de pared deliberado hasta que encontré el tono exacto que me hacía sentir tranquila, cada centímetro de espacio organizado exactamente como lo quiero. Mi santuario, mi refugio cuidadosamente construido contra el caos del mundo. Y ahora estaba mirando a 3 personas sin ningún otro lugar a donde ir. Y eran mi familia. Así que, ¿qué se suponía que debía decir? ¿Que no podían quedarse? ¿Que deberían encontrar un refugio o dormir en su carro otra noche más? Podía ver las manos de mi madre temblando. Podía ver el agotamiento en los ojos de mi padre. Podía ver la completa falta de preocupación de mi hermano. Y sentí el peso de su desesperación presionando contra mi pecho como una fuerza física. «Solo por unas pocas semanas», prometió mi madre, buscando mi mano con esos dedos temblorosos. Su agarre era desesperado, casi doloroso. «Solo hasta que nos recuperemos. Tu padre está buscando un segundo trabajo. Y yo estoy aplicando en todos los lugares que puedo. Solo necesitamos un poco de tiempo para ahorrar para un depósito en otro lugar. No seremos ninguna molestia. Lo prometo». Mi hermano finalmente levantó la vista de su teléfono, y vi algo cruzar por su rostro que no pude identificar del todo. No era gratitud. No era vergüenza. Era otra cosa completamente distinta. Algo que me hizo sentir incómoda de una manera que no podía explicar. «Me acabo de graduar», anunció como si esto explicara todo. «Necesito tiempo para encontrar algo que coincida con mis calificaciones. No voy a trabajar en algún empleo de salario mínimo después de obtener un título. Eso sería un desperdicio de mi educación y mi potencial». Tenía 27 años. Su título tenía 4 años de antigüedad, obtenido en administración de empresas en una universidad estatal, y por lo que había escuchado a través de los chismes familiares en las cenas festivas y llamadas telefónicas ocasionales, había estado viviendo con mis padres desde su graduación, sin contribuir nada mientras esperaba la oportunidad perfecta que nunca parecía materializarse. Pero no dije eso. En lugar de eso dije que sí, porque eso es lo que haces por la familia, ¿verdad? Los ayudas cuando están abajo. Abres tu hogar y tu cartera, y confías en que respetarán tu generosidad y trabajarán para mejorar su situación, y eventualmente seguirán adelante para reconstruir sus vidas en otro lado. Eso fue hace 6 meses. El error más grande que he cometido. El primer mes no fue terrible.
lo que me dio la falsa esperanza de que este arreglo podría funcionar realmente. Eran callados, agradecidos, cuidadosos de no imponerse demasiado en mi espacio o mi rutina. Mi madre cocinaba cenas que llenaban la casa con olores familiares de mi infancia, lasaña y estofado, y su famosa sopa de pollo. Mi padre ayudaba con el trabajo del jardín los fines de semana, cortando el césped y podando los setos, y arreglando esa tabla suelta en la terraza trasera de la que había querido ocuparme durante meses. Mi hermano se quedaba en la habitación de huéspedes jugando videojuegos, mencionando ocasionalmente alguna solicitud de trabajo que había enviado, siempre con una larga explicación sobre por qué esta posición en particular era perfecta para alguien con sus habilidades y educación. Yo pagaba la hipoteca y los servicios y la despensa, pero me decía a mí misma que era temporal. Unos pocos meses, tal vez menos si realmente se esforzaban. Se recuperarían. Las cosas volverían a la normalidad. Mi casa sería mía de nuevo y todos miraríamos atrás a esto como un momento difícil que nos unió más como familia. Mes 2. Las grietas comenzaron a mostrarse de maneras que traté de ignorar al principio. Mi madre dejó de cocinar por completo. Demasiado cansada, decía constantemente, frotándose las sienes como si tuviera un dolor de cabeza perpetuo que nunca desaparecía del todo. Demasiado estresada por todas las solicitudes de trabajo que afirmaba estar enviando, aunque nunca la vi trabajando realmente en ninguna. ¿Podría tal vez recoger algo de comida para llevar en mi camino a casa del trabajo? Solo por esta vez, solo esta noche. Estaba demasiado agotada para siquiera pensar en pararse frente a la estufa. Esa petición ocurrió 3 veces la primera semana, 5 veces la segunda semana. Para la tercera semana, era todos los días sin excepción. Llegaba a casa después de un turno de 10 horas para encontrar a mi madre en el sofá viendo televisión, y ella levantaba la vista con esa expresión expectante que hacía que mi estómago se anudara con un resentimiento que trataba de suprimir. Comencé a guardar los recibos de todas las compras de comida para llevar, viendo los números subir más alto cada semana. $40 aquí, $60 allá, a veces $80 si todos querían algo diferente. En un mes, había gastado más de $800 solo en comida para llevar, dinero que solía ir a mi cuenta de ahorros o hacia mejoras para el hogar que había estado planeando. La ayuda de mi padre con el trabajo del jardín se transformó gradualmente en sugerencias sobre cosas que debería arreglar o cambiar o mejorar. El grifo de la cocina era viejo, los muebles anticuados, la pintura se estaba descascarando. Cada observación se sentía como una crítica de cómo mi casa no estaba a la altura. Mi hermano comenzó a comerse los almuerzos que empacaba para el trabajo, preparados cuidadosamente la noche anterior con ingredientes que había comprado específicamente para mí, y guardado en recipientes etiquetados en el refrigerador con mi nombre escrito en cinta adhesiva. Abría el refrigerador a las 6 de la mañana, ya con retraso, lista para agarrar mi comida y salir por la puerta para mi viaje de 40 minutos, y encontraba los recipientes vacíos apilados descuidadamente en el fregadero con comida seca pegada a los lados. Cuando me quejaba, agotada y frustrada, y ya estresada por mi día, él se encogía de hombros sin siquiera levantar la vista de su teléfono. «Solo compra más», decía con este desdén casual que hacía que mi presión arterial se disparara y mis manos se cerraran en puños. «No es tan caro. Tú tienes un trabajo. ¿Cuál es el gran problema?» Como si mi trabajo existiera únicamente para proveerle a él. Como si mi dinero no fuera dinero real que había trabajado duro para ganar. Como si hacer el almuerzo para mí misma fuera algún tipo de lujo que debería estar dispuesta a sacrificar por su conveniencia. Nunca ofreció reemplazar la comida que se había comido. Nunca se disculpó. Nunca siquiera reconoció que tomar las comidas preparadas de otra persona podría ser desconsiderado. Para el mes 3, estaba trabajando los sábados para cubrir los gastos aumentados que se comían mi presupuesto. Mi casa se sentía más pequeña cada día, abarrotada con sus pertenencias extendiéndose a cada rincón. Llegaba a casa agotada para encontrar a mi hermano recibiendo amigos en mi sala, mi cerveza en sus manos, mis botanas desaparecidas, todos actuando como si yo fuera la intrusa. Algunas personas simplemente nacieron para trabajar y servir a otros, anunció mi hermano un sábado por la noche mientras yo entraba por la puerta con bolsas de despensa cortándome las manos. Había gastado $300 en la tienda, dinero que había ganado durante un turno de 8 horas que comenzó a las 6 de la mañana. Sus amigos se rieron de esta observación, estas personas que nunca había conocido que estaban bebiendo cerveza, que yo había pagado mientras estaban sentados en muebles para los que yo había ahorrado. Mis padres no dijeron nada. Mi madre solo suspiró como si yo estuviera siendo dramática por parecer molesta, como si mi agotamiento fuera de alguna manera una imposición para todos los demás. Debería mencionar que mi hermano había comenzado a contarle a la gente una historia diferente sobre nuestra situación de vivienda, una historia que no descubrí hasta que ya estaba ampliamente circulada entre su círculo social y más allá. Una colega del trabajo,
una mujer llamada Patricia del departamento de contabilidad, que vivía a 3 calles de distancia en mi vecindario, pasó inesperadamente un jueves por la tarde para dejar algunos archivos que accidentalmente dejé en la oficina durante un descanso para el almuerzo apresurado. Yo todavía estaba en el trabajo durante lo que se convirtió en un día de 14 horas, pero mi hermano estaba en casa como siempre, y cuando finalmente llegué a casa después de las 9 esa noche, completamente agotada, encontré el carro de él en la entrada junto a otros 2 que no reconocí. Podía escuchar voces y risas provenientes de mi garaje, el cual mi hermano aparentemente había decidido convertir en un espacio para pasar el rato sin pedir permiso. Cuando caminé por el costado de la casa para investigar, capté el final de una conversación que hizo que mi sangre se helara. Según él, esta era su casa. La había comprado con dinero de una herencia. Había estado pagando la hipoteca durante años. Había trabajado duro para lograr este nivel de éxito. Yo era la hermana menor en apuros que había caído en tiempos difíciles. Perdido mi trabajo. No podía llegar a fin de mes. Él graciosamente había aceptado dejarme vivir aquí como inquilina, básicamente un caso de caridad que él era lo suficientemente amable para apoyar por obligación familiar. Sus amigos asentían con simpatía, mirándome con lástima cuando aparecí en la puerta con la confusión escrita por toda mi cara. Cuando lo confronté más tarde esa noche, llevándolo aparte a la cocina mientras mis padres veían televisión en la otra habitación, completamente ajenos o quizás deliberadamente ignorantes, él simplemente sonrió. Esa misma sonrisa que había visto en su rostro cuando levantó la vista de su teléfono esa primera noche. La sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. «¿Estás escuchando cosas?», dijo tranquilamente, abriendo mi refrigerador como si fuera el dueño y sirviéndose un vaso de jugo de naranja de la jarra que yo había comprado esa mañana, junto con $40 en comestibles de los que se había servido a lo largo del día. «¿Por qué diría eso? Estás siendo paranoica. Honestamente, estoy preocupado por ti. Tal vez estás estresada por trabajar demasiado. Tal vez necesitas tomarte un tiempo libre, descansar un poco, despejar tu mente». Su manipulación psicológica era tan suave, tan practicada, como si hubiera estado ensayando estas líneas. Incluso logró parecer preocupado, su frente arrugándose en una preocupación falsa. Pero sus ojos tenían algo calculado, algo frío y deliberado, algo que hizo que mi estómago se revolviera y mis manos temblaran con ira reprimida. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba construyendo una narrativa ladrillo por ladrillo, construyendo una versión de la realidad donde él era el héroe y yo era la carga. Y estaba difundiendo esa historia a cualquiera que quisiera escuchar con la dedicación de alguien dirigiendo una campaña. Sé lo que escuché, dije, tratando de mantener mi voz firme. Patricia me dijo lo que le dijiste a tus amigos, sobre cómo esta es tu casa, sobre cómo estoy viviendo aquí como tu inquilina. Patricia, repitió, sacudiendo la cabeza con tristeza. Ella debe haber entendido mal. Ya sabes cómo la gente escucha lo que quiere escuchar. Probablemente estaba hablando sobre cómo te estoy ayudando, cómo estoy aquí para apoyarte durante un momento difícil. Ella debió haberse confundido. Su tono era tan razonable, tan paciente, como si estuviera explicando algo simple a alguien lento para entender. 3 semanas después, en una mañana de domingo cuando estaba tratando de disfrutar mi único día libre completo, mi hermano anunció durante el desayuno que su cumpleaños número 28 merecía una celebración apropiada. No solo una cena simple en casa, sino una gran fiesta en un lugar rentado en el centro. Ya había elegido el lugar, mostrándome fotos de un espacio elegante para eventos con candelabros de cristal y pisos de mármol. Había contactado al lugar, discutido menús con el servicio de catering. Había invitado a 50 personas a través de alguna aplicación de eventos. Solo necesitaba ayuda con el financiamiento. Después de todo, solo se cumplen 28 años una vez. «No podemos pagarlo», dijo mi madre, mirándome directamente con esta expresión expectante que había llegado a temer. «¿Pero tal vez tú podrías ayudar? Es su cumpleaños. La familia ayuda a la familia. Y has estado trabajando todas esas horas extra, así que sé que tienes algo de dinero ahorrado. Significaría mucho para él». Dije que no. Firmemente, claramente, sin espacio para negociación o viajes de culpa o manipulación emocional. Ya me estaba ahogando en gastos, ya trabajando horas extra todos los sábados solo para mantener a todos alimentados y alojados y cómodos. Mi cuenta de ahorros había sido reducida en $3,000 desde que se mudaron. El saldo de mi tarjeta de crédito estaba subiendo. No iba a pagar por una fiesta elaborada encima de todo lo demás. La respuesta era no. La sonrisa de mi hermano desapareció al instante, reemplazada por algo oscuro y amenazante que transformó todo su rostro. «Si no ayudas con esto», dijo en voz baja, inclinándose sobre la mesa de la cocina para que su cara estuviera cerca de la mía. «Voy a decirle a todos la verdad sobre cómo nos has estado tratando. ¿Cómo les cobras a tus propios padres una renta exorbitante que apenas pueden pagar? ¿Cómo nos explotas?
haciéndonos pagar por cada trozo de comida que comemos mientras vives en el lujo tú misma. ¿Cómo eres el peor tipo de miembro de familia, codiciosa y egoísta y completamente sin compasión? Eso no es cierto, dije, escuchando mi voz temblar a pesar de mi intento de mantener la calma. No les cobro nada. Yo pago por todo. Sabes que eso no es cierto. Pero eso no es lo que les diré, respondió él, su voz suave y controlada y absolutamente segura. ¿Y a quién crees que creerán? ¿Al hijo luchador que está tratando de cuidar a sus padres ancianos, trabajando duro para encontrar el trabajo correcto y haciendo su mejor esfuerzo bajo circunstancias difíciles? ¿O a la hermana amargada que todos dirán que siempre estuvo celosa de mí, siempre resentida, siempre buscando formas de sentirse superior? Mi madre comenzó a llorar a la señal, como si esto fuera una actuación que hubiera practicado. Por favor, suplicó, buscando mi mano a través de la mesa. No dejes que arruine su propio cumpleaños. No hagas que toda la familia te odie. No destruyas nuestras relaciones por algo tan pequeño. Solo por esta vez. Ayúdanos. Somos familia. Se supone que la familia se apoya mutuamente. Sentí las paredes cerrándose. Sentí el aire volviéndose más delgado. Sentí el peso de sus expectativas aplastando mis hombros. La amenaza colgaba en el aire como gas venenoso, invisible pero mortal. Mi familia extendida, mis primos y tías y tíos, a quienes veía en cada cena festiva y barbacoa de verano y reunión familiar, con quienes había crecido y compartido recuerdos y por quienes me preocupaba. Si mi hermano difundía su versión de los eventos, si mis padres lo respaldaban con sus lágrimas y sus historias, mi reputación sería destruida. Me convertiría en la villana en una historia que yo no había escrito, la hija cruel que le dio la espalda a su familia en su momento de necesidad. Así que pagué $3,000 por el lugar. Un espacio elegante para eventos en el centro con ventanales de piso a techo y candelabros de cristal. Otros $1,000 por el catering, platillos elaborados con nombres que no podía pronunciar. $500 por un DJ profesional con luces y equipo de sonido. Otros $500 por un fotógrafo que capturaría cada momento. $200 por decoraciones que combinaban con algún esquema de color que mi hermano había elegido. Pagué todo y vi mi cuenta de ahorros encogerse a casi nada y sentí algo dentro de mí encogiéndose también. Algún sentido de autoestima o dignidad o respeto humano básico que estaba siendo tallado pieza por pieza. ¿Ves?, dijo mi hermano cuando le entregué el cheque final. Cuando el total alcanzó los $5,200 por una fiesta de cumpleaños para un hombre de 28 años que nunca había trabajado un día en su vida adulta. Sonrió. Esa misma sonrisa fría y calculadora. Finalmente estás siendo útil para algo. Finalmente sirviendo tu propósito en esta familia. La fiesta fue un sábado 3 semanas después. Trabajé el turno de la mañana en la oficina porque teníamos una presentación importante para un cliente que no podía ser reprogramada. Manejando detalles y respondiendo preguntas y resolviendo problemas mientras mi familia se preparaba para una celebración que yo había financiado enteramente. Llegué a casa a las 2 de la tarde, me duché rápidamente y me paré en mi closet tratando de decidir qué ponerme para una fiesta que había financiado enteramente, pero a la que me sentía como una intrusa asistiendo. Mis ojos seguían regresando a un vestido colgado en la parte de atrás, protegido en una bolsa de ropa transparente que había comprado específicamente para preservarlo. El vestido verde esmeralda que Sara me había dado hace 3 años, justo 2 meses antes de que el cáncer finalmente se la llevara. Mi mejor amiga desde la universidad, la hermana que había elegido en lugar de con la que nací. Ida a los 32 años mientras yo sostenía su mano y la veía desvanecerse. Para cuando necesites sentirte hermosa, había dicho ella desde su cama de hospital, su voz débil pero su sonrisa decidida mientras me entregaba la bolsa de compras con manos temblorosas que apenas podían agarrarla ya. Para momentos importantes, para cuando necesites recordar que eres más fuerte de lo que crees que eres. Lo había usado para su funeral. Parada al frente de la iglesia, con lágrimas corriendo por mi cara mientras daba un elogio fúnebre que apenas pude terminar. Lo había usado cuando obtuve mi ascenso 6 meses después, sintiendo que ella estaba ahí celebrando conmigo, orgullosa de lo que había logrado. Lo usaba tal vez 2 veces al año, solo para ocasiones que realmente importaban, manejándolo como el regalo precioso que era, la última pieza tangible de mi mejor amiga que me quedaba. Y esta noche, a pesar de todo, a pesar del resentimiento y el agotamiento y los $5,000 que había sacrificado por personas que me trataban como basura, quería sentir que pertenecía a esta fiesta. Quería la fuerza de Sara conmigo. Necesitaba sentirme hermosa y fuerte, exactamente como ella había querido para mí, cuando había elegido este vestido sabiendo que nunca me vería usarlo. Me cambié poniéndome el vestido cuidadosamente, mis dedos recorriendo la tela suave, recordando sus manos doblándolo en papel de seda, recordando su risa que nunca volvería a escuchar, recordando todo lo que había perdido cuando ella murió,
y se llevó un pedazo de mi corazón con ella. Manejé hasta el lugar que había pagado en su totalidad. Me estacioné en un lote que cobraba $20, lo cual parecía una broma cruel. Entré en un espacio que había sido transformado exactamente de acuerdo a las especificaciones de mi hermano. Las decoraciones eran elegantes y costosas. Miles de dólares en flores y tela y señalización personalizada con su nombre estampado en pancartas colgando del techo. Un DJ estaba instalando equipo profesional en la esquina, más equipo del que parecía necesario para 50 personas, pero aparentemente esencial según la visión de mi hermano. El personal de catering arreglaba platillos elaborados en manteles blancos inmaculados. Comida que parecía arte. Comida que costaba más por plato de lo que yo usualmente gastaba en comestibles para una semana. Cada detalle representaba horas de mi trabajo, cientos de dólares que había ganado a través de turnos largos y fines de semana perdidos y tiempo personal sacrificado. Me había quedado tarde en la oficina 17 veces en el último mes para cubrir el costo de esta fiesta. Había omitido comprar ropa de trabajo nueva que necesitaba desesperadamente. Había cancelado mi membresía del gimnasio y dejado de salir con amigos y comido pasta sola para la cena 4 noches a la semana para ahorrar dinero. Todo para que mi hermano pudiera tener su fiesta perfecta. Él estaba parado cerca de la entrada en un traje costoso que nunca había visto antes, probablemente comprado con dinero que mis padres habían juntado de alguna manera, saludando a los invitados con el aire confiado de alguien que había pagado por todo esto él mismo. Lo vi posar para fotos frente al telón de fondo decorativo que había costado $600. Lo vi reír con amigos sobre cuánta planificación había entrado en este evento. Lo vi aceptar cumplidos sobre el lugar y la comida y la atmósfera. Ni una sola vez mencionó mi nombre. Ni una sola vez reconoció que alguien más había contribuido para hacer posible esta celebración. Cuando me acerqué para decir feliz cumpleaños, esperando al menos algún reconocimiento de lo que había hecho, su cara cambió al instante. La sonrisa cálida que había estado dando a todos los demás se desvaneció completamente, reemplazada por algo frío y despectivo que se sintió como una bofetada física. Miró a sus amigos parados cerca, luego se inclinó cerca de mí y susurró duramente, su aliento caliente contra mi oído. Trata de mantenerte fuera del camino. Tal vez encuentra un rincón en algún lugar atrás. Esta es mi noche, no la tuya. No necesito que me avergüences frente a mis amigos. Sus amigos me miraron con un desprecio apenas disimulado, sus expresiones coincidiendo con la lástima que había visto de la gente antes. Creían su historia completamente. Pensaban que yo era la hermana patética que había fracasado en la vida, que vivía de su caridad, que probablemente aparecía esperando comida gratis y atención. Uno de ellos realmente dijo algo a otro invitado, no lo suficientemente bajo para que yo no lo escuchara, sobre lo triste que era que mi hermano se sintiera obligado a invitarme, lo incómodo que debía ser para él tenerme aquí. Me senté en la parte trasera del lugar, en una mesa lejos de la acción principal, sola, viendo a la gente disfrutar de la comida que yo había comprado, el entretenimiento que yo había pagado, en un espacio que yo había rentado, viendo a mi hermano reír con sus amigos, a mis padres sonreír y mezclarse con parientes, todos pasando un momento maravilloso en un evento que me había costado $5,200 e incontables horas de trabajo extra. La novia de mi hermano, una mujer que había conocido exactamente una vez, seguía lanzándome miradas hostiles desde el otro lado de la habitación, claramente habiendo sido alimentada con la misma historia sobre que yo era una carga para su generoso novio. Aproximadamente 1 hora después de iniciada la fiesta, me paré cerca del área del bar, viendo a la gente divertirse en un evento que me había costado $5,200 e incontables horas de trabajo extra. Mi hermano estaba presidiendo con sus amigos, riendo ruidosamente, absorbiendo la atención como si hubiera logrado algo notable, en lugar de extorsionar dinero de su hermana a través de amenazas y manipulación. Me acerqué al grupo lentamente, solo queriendo existir en el mismo espacio que mi familia, durante lo que se suponía era una celebración, solo queriendo algún pequeño reconocimiento de lo que había sacrificado para hacer que esta noche sucediera. Mi madre me vio venir y se volteó deliberadamente, comenzando una conversación con alguien más. Mi padre se veía incómodo, pero no dijo nada, estudiando su bebida como si tuviera respuestas a preguntas que no quería hacer. Y mi hermano me vio parada ahí en la periferia de su círculo. Me vio observando desde los bordes, y vi algo cruel y deliberado asentarse en su expresión. Esa misma mirada calculadora que había visto cuando amenazó con destruir mi reputación si no pagaba por esta fiesta. La mirada de alguien que había encontrado una víctima y tenía la intención de aprovecharlo al máximo. Tomó una botella llena de vino tinto costoso del bar detrás de él, una cosecha premium que yo había pagado como parte del paquete de catering. La descorchó lentamente, deliberadamente, manteniendo contacto visual conmigo todo el tiempo, una sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro, que hizo que mi estómago cayera.
Caminó directamente hacia mí, mientras sus amigos observaban con interés confuso. Las conversaciones a nuestro alrededor muriendo mientras la gente sentía que algo estaba a punto de suceder. ¡Oigan todos!, gritó fuertemente, atrayendo la atención desde el otro lado del lugar. ¡Miren quién apareció realmente! ¡Mi hermana! ¡El caso de Caridad! Y entonces, sin advertencia, sin vacilación, sin una sola palabra más, levantó la botella muy por encima de mi cabeza y vertió todo el contenido sobre mí. La habitación estalló. Risas en todas partes, de todos, ruidosas y duras y crueles, haciendo eco en los techos altos y los candelabros de cristal que yo había apagado. El vino estaba frío y fue impactante, inundando mi cara y mi cabello, corriendo por mi cuello y espalda. Empapó el vestido de Sara, el último regalo de mi mejor amiga antes de que el cáncer se la llevara, el vestido que había usado para su funeral y mantenido preservado como una reliquia sagrada, manchándolo instantáneamente, permanentemente, irreversiblemente. Vi el rojo profundo extenderse a través de la tela verde esmeralda como sangre. Vi 3 años de preservación cuidadosa destruidos en segundos. Vi mi última conexión física con alguien a quien amaba obliterada por entretenimiento. El vino se empapó en cada fibra del material delicado. Y supe, parada ahí con 50 personas riéndose de mí y grabando en sus teléfonos, que este vestido nunca sería el mismo. Que el regalo final de Sara para mí, la cosa que había apreciado y protegido y usado solo para momentos que importaban, estaba arruinado, ido, justo como ella se había ido, destruido por alguien que ni siquiera sabía lo que me había quitado, que era demasiado narcisista y ensimismado para haber preguntado alguna vez sobre mi vida o mis amigos o mis pérdidas. El olor a alcohol llenó mi nariz mientras el vino goteaba en mis ojos, mi boca, corriendo por mis brazos y acumulándose en mis pies en una mancha roja que se extendía en el piso que yo había rentado. La humillación líquida empapó todo, arruinando todo lo que tocaba. «Eso es lo que obtienes por colarte en una fiesta a la que no perteneces», anunció mi hermano ruidosamente, sosteniendo la botella vacía como un trofeo, como si hubiera logrado algo que valiera la pena celebrar. Algunas personas necesitan aprender su lugar. Esta es mi celebración, y no tendré a gorrones patéticos arruinándola con su presencia. Más risas, más fuertes ahora, gente señalando y grabando en sus teléfonos, las pantallas brillando mientras capturaban mi humillación para las redes sociales. Podía verlos filmando. Sabía que ese momento estaba siendo subido en tiempo real, etiquetado y compartido y preservado para siempre en Internet. Mis padres estaban parados a 5 metros de distancia, viendo todo esto desarrollarse, y se rieron también. Realmente se rieron. La mano de mi madre estaba sobre su boca, pero sus hombros temblaban con diversión. Mi padre sonrió y sacudió la cabeza como si yo fuera una niña que había hecho algo tonto, como si todo esto fuera buena diversión. Como si ver a su hija ser empapada en vino mientras usaba el último regalo de su amiga muerta fuera entretenimiento. La gente comenzó a corear. ¡Fuera, fuera, fuera! Como si yo fuera algún tipo de intrusa que se había colado en un evento privado, no la persona que había pagado por cada elemento individual de él. Alguien gritó algo sobre casos de caridad conociendo su lugar, sobre gente necesitando entender cuando no son queridos. La novia de mi hermano se rió más fuerte, aplaudiendo con deleite genuino ante mi degradación pública, claramente disfrutando la humillación de la mujer que su novio había pintado como una carga. Me quedé parada ahí, el vino empapando el vestido arruinado de Sara. 50 personas, riéndose de mi humillación pública. Mi propia familia parada ahí, y sin hacer nada para defenderme. Realmente participando en mi degradación. Y algo dentro de mí que se había estado doblando durante 6 meses. Que había estado aceptando y tolerando y tragándose mi orgullo y mi ira y mi resentimiento. Finalmente se rompió por completo. Me limpié el vino lentamente, metódicamente, usando servilletas de una mesa cercana. La habitación se cayó gradualmente mientras me observaban, probablemente esperando lágrimas o un estallido de ira o alguna escena dramática de la que pudieran reírse más tarde. En cambio, caminé tranquilamente hacia donde el DJ había instalado su equipo, mis movimientos controlados y deliberados. ¿Puedo tomar prestado esto?, pregunté tomando su micrófono. Él pareció confundido, pero asintió. Probablemente pensando que yo iba a dar algún tipo de discurso de agradecimiento a mi hermano por incluirme. Me giré para enfrentar a la habitación. 50 personas, todas observando ahora, la curiosidad reemplazando la diversión en sus rostros. La sonrisa de mi hermano vaciló ligeramente, algún instinto diciéndole que algo estaba mal, que esto no estaba yendo de acuerdo a su plan. Solo quiero que todos aquí sepan algo importante, dije claramente, mi voz amplificada a través de las bocinas, llegando a cada rincón del lugar. Esta fiesta entera fue pagada por mí, cada dólar individual, la renta del lugar, la comida, el DJ, las decoraciones.
El fotógrafo, incluso el vino costoso que actualmente está destruyendo el último regalo que mi mejor amiga me dio antes de morir de cáncer hace 3 años. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara, viendo las caras cambiar a medida que la información se registraba. Este vestido fue la última cosa que Sara me dio antes de morir. Lo he mantenido preservado, usado solo para los momentos más importantes, tratado como el regalo precioso que era. Y su anfitrión acaba de arruinarlo por una risa, por entretenimiento, porque pensó que humillarme frente a todos ustedes sería divertido. $5,200 pagué por esta fiesta, y él me pagó destruyendo algo irreemplazable. Los murmullos comenzaron inmediatamente, la gente mirándose unos a otros, a mi hermano, a mí, la confusión extendiéndose por los rostros. Mi hermano abrió la boca para decir algo, pero continué antes de que pudiera interrumpir. También pago por la casa donde mi hermano y mis padres han estado viviendo sin pagar renta durante los últimos 6 meses. Pago la hipoteca cada mes, $1,500. Pago los servicios, alrededor de $300 mensuales. Pago por todos los comestibles, aproximadamente $800 al mes para 4 personas. Ellos no contribuyen nada, ni un solo dólar. Mi hermano no trabaja porque está esperando un trabajo que coincida con sus calificaciones. Su título de 4 años de antigüedad con el que no ha hecho nada. Él se acaba de graduar, verán, hace 4 años. La cara de mi hermano se había puesto pálida, su sonrisa confiada completamente desaparecida. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz se quebró en las palabras, haciéndolas sonar desesperadas en lugar de convincentes. «Ella está inventando esto. Está molesta porque le pedí que se mantuviera fuera de los reflectores». «¿Lo estoy?» Le devolví el micrófono al DJ con un gesto de agradecimiento. Saqué mi teléfono con manos que finalmente habían dejado de temblar. Tengo los recibos, todos ellos. Cada pago para esta fiesta, guardado en mi correo electrónico. Cada factura de servicios con mi nombre en ella. Cada recibo de comestibles de los últimos 6 meses. Estados de cuenta bancarios mostrando exactamente a dónde se ha ido mi dinero. ¿Alguien quisiera verlos? Estoy feliz de compartir. Silencio. Completo, incómodo, absoluto silencio. La gente que se había estado riendo hace 30 segundos ahora lucía incierta, cambiando su peso de un pie a otro, sin estar seguros de a dónde mirar. Mi hermano miró alrededor a sus amigos, a los invitados, a su novia que había dejado de reír y ahora lucía confundida, y no encontró apoyo en ninguna parte. Todos lo estaban mirando ahora con sospecha, con duda, con la creciente comprensión de que les habían mentido y manipulado y usado como utilería en su actuación. ¿Saben qué?, dije. Mi voz llegando incluso sin el micrófono porque todos estaban muy callados. Si soy un caso de caridad tan patético que no es bienvenido en esta fiesta, que merece ser humillado frente a todos, entonces todos ustedes no son bienvenidos en mi casa. Todos ustedes. Efectivo inmediatamente. Saqué mi teléfono de nuevo. Marqué un número que había programado en mis contactos hace meses, pero que nunca pensé que usaría realmente. Mi amiga que es cerrajera, que había ofrecido sus servicios medio en broma cuando me quejé sobre mi situación familiar durante unos tragos una tarde. Ella me había dicho que llamara en cualquier momento si las cosas se ponían lo suficientemente mal, y yo me había reído y dicho que nunca lo necesitaría, pero había guardado su número de todos modos por si acaso. «Oye», dije, lo suficientemente fuerte para que todos en el lugar escucharan claramente. «¿Recuerdas esa oferta de cambiar mis cerraduras esta noche si alguna vez lo necesitaba? Te estoy tomando la palabra ahora mismo. ¿Qué tan rápido puedes llegar a mi casa?» «Puedo estar ahí en 2 horas», dijo ella, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Pude escuchar la satisfacción de alguien que había estado esperando a que yo finalmente me defendiera. «Traeré todo lo que necesito. Esto va a ser divertido». «Perfecto. Te veo allá». «Gracias». Colgué. Miré a mi hermano, a mis padres que finalmente habían dejado de reír y ahora lucían aterrorizados, a toda la gente que había estado tan entretenida por mi humillación hace solo minutos. Tienen hasta mañana al mediodía para sacar sus pertenencias de mi casa. Tendré todo en cajas y listo en el porche. Después de eso, donaré lo que quede a la caridad. La fiesta descendió al caos completo mientras yo caminaba hacia la salida. Mi hermano gritando que yo no podía hacer esto, que era ilegal, que él tenía derechos como inquilino. Mi madre llorando y llamando mi nombre. Mi padre tratando de seguirme al estacionamiento, diciendo que podíamos hablar de esto, ser razonables, arreglar algo. La gente filmando todo en sus teléfonos, capturando cada palabra, la historia ya cambiando en tiempo real mientras presenciaban la verdad. Manejé a casa con vino todavía en mi cabello y la mancha extendiéndose por el vestido de Sara. Llamé a mi amiga de vuelta para confirmar que estaba en camino. Luego me senté en mi porche y esperé. Mi teléfono estalló con llamadas y mensajes.
Mi madre y padre y hermano todos dejando mensajes cada vez más desesperados que ignoré uno por uno. Los correos de voz se apilaron. Las notificaciones llenaron mi pantalla. Pero simplemente me senté ahí en el aire tranquilo de la tarde y esperé a que la cerrajera llegara. Mi casa, mi santuario que había sido invadido y explotado y dado por sentado, estaba a punto de ser mío de nuevo. Las nuevas cerraduras fueron instaladas para las 11:30, cada una encajando en su lugar con una sensación satisfactoria de finalidad. 3 puertas exteriores, todas las ventanas que abrían desde afuera para ventilación, incluso el mecanismo de la puerta del garaje que mi hermano había estado usando para ir y venir a todas horas. Mi amiga trabajó eficientemente, sin hacer preguntas más allá de qué cerraduras quería cambiar y qué nivel de seguridad quería, simplemente tarareando música de su teléfono, mientras reemplazaba cada mecanismo con precisión profesional nacida de años de experiencia. La vi trabajar, sintiendo algo como esperanza construyéndose en mi pecho con cada cerradura que era cambiada, cada barrera que se levantaba entre mí y las personas que me habían estado explotando. Ella había traído un kit completo de suministros, diferentes tipos de cerraduras y llaves y herrajes, tratando esto como el trabajo serio que era. ¿Necesitas algo más?, preguntó cuando terminó, empacando sus herramientas. ¿Cámaras de seguridad? ¿Mejor iluminación exterior? Conozco gente que puede instalar esas cosas. Tal vez después, dije. Esto está bien por ahora. ¿Cuánto te debo? Ella cotizó un precio que parecía razonable para un servicio de emergencia en fin de semana. Le pagué en efectivo del dinero que había retirado más temprano, dinero que había estado ahorrando para emergencias. Esto calificaba. Le agradecí más de lo que probablemente era necesario, mi voz quebrándose ligeramente con emoción y alivio y agotamiento. «Estás haciendo lo correcto», dijo ella poniendo una mano en mi hombro. «No conozco la historia completa, pero cualquiera que aparece necesitando todas sus cerraduras cambiadas tan urgentemente está tomando la decisión correcta. Cuídate». A la medianoche exactamente, mi familia llegó. Escuché el carro detenerse. Escuché las puertas cerrarse de golpe con más fuerza de la necesaria. Los escuché acercarse a la puerta principal con sus llaves fuera y voces alzadas en una discusión continua. Escuché desde la ventana de mi habitación los sonidos de confusión cuando esas llaves no funcionaron, el forcejeo frustrado de las manijas, el momento de comprensión de que realmente había cumplido mi amenaza. Entonces comenzaron los golpes enojados, puños en mi puerta, el timbre sonando continuamente, voces gritando lo suficientemente fuerte para despertar a los vecinos. «¡Abre ahora mismo!», gritó mi hermano, su voz cruda de rabia. «No puedes hacer esto. Esto es ilegal. Tengo derechos de inquilino. Llamaré a la policía. Te demandaré. No puedes simplemente dejar a la gente afuera sin aviso. Por favor, llámalos», dije a través de la puerta cerrada, lo suficientemente fuerte para ser escuchada pero sin abrir. Me encantaría explicarles a los oficiales de policía cómo has estado viviendo aquí sin pagar renta por 6 meses sin contrato, sin acuerdo de alquiler y sin pagos de ningún tipo. Consulté a un abogado la semana pasada. Los huéspedes que no pagan renta y no tienen un acuerdo formal de tenencia pueden ser invitados a irse. Ustedes no son inquilinos. Son huéspedes que se quedaron más tiempo del debido. Así que sí, por favor llamen a la policía. Disfrutaría describiendo cómo me agrediste vertiendo vino sobre mí en una fiesta que yo pagué mientras ellos explican que no tienes derecho legal de estar aquí. Adelante, llámalos. Más golpes, más fuertes ahora. La puerta temblando en su marco. El llanto de mi madre alcanzó un tono teatral, el tipo de actuación que había perfeccionado a lo largo de los años para salirse con la suya, gimiendo sobre estar sin hogar y no tener a dónde ir y cómo podía hacerle esto a mi propia familia. La voz de mi padre alternaba entre exigente y suplicante, intentando cada ángulo para manipularme a reconsiderar. «Esta es tu madre», chilló ella. «Tu propia madre que te dio a luz, que te crió, que sacrificó todo por ti. ¿Y así es como me pagas? ¿Echándome a la calle como basura? ¿Qué clase de hija eres?» «La clase que terminó de ser aprovechada», respondí con calma. «La clase que finalmente aprendió que la familia no te da el derecho de explotar y humillar a alguien. Pueden regresar mañana al mediodía para recoger sus pertenencias. Tendré todo en cajas y listo en el porche. Eso es todo». Abrí una ventana de arriba brevemente, solo el tiempo suficiente para ser escuchada claramente. «Tienen mi número. Envíenme un mensaje de texto cuando encuentren un hotel. Responderé mañana con la hora a la que pueden recoger sus cosas. Pero no van a entrar a esta casa de nuevo. Nunca». Mi hermano intentó por otros 20 minutos, pasando por amenazas, insultos y eventualmente intentos de manipulación. «Lo sentía», dijo. «Fue solo una broma que fue demasiado lejos. Todos estaban siendo demasiado sensibles. ¿No podíamos hablar de esto como adultos?» «Él cambiaría», prometió. «Conseguiría un trabajo inmediatamente.
Comenzaría a contribuir. Solo dale otra oportunidad. Cerré la ventana y apagué las luces, dejando que la oscuridad y el silencio fueran mi única respuesta. Eventualmente escuché a mi madre sugerir encontrar un hotel. Escuché sus pasos retirarse. Escuché el carro arrancar y alejarse. El sonido de ese motor desvaneciéndose en la distancia fue la cosa más dulce que había escuchado en 6 meses. Caminé por mi casa, habitación por habitación, encendiendo cada luz. El silencio era increíble, puro, absoluto, intacto por las demandas o quejas o expectativas de nadie. Nadie pidiéndome dinero o comida o favores. Nadie haciendo desastres que yo tendría que limpiar. Nadie tratando mi santuario como su hotel personal donde yo era la sirvienta y el banco y el saco de boxeo todo en uno. Dormí mejor esa noche de lo que lo había hecho en 6 meses, despertando a las 8 sintiéndome más descansada de lo que recordaba estar en años. A la mañana siguiente, empaqué sus pertenencias con cuidadosa precisión. No estaba tratando de ser cruel o destructiva. Solo los quería fuera. Todo organizado por persona. Nada dañado o tirado descuidadamente en cajas. Su ropa doblada, sus artículos personales envueltos cuidadosamente. Sus artículos de tocador separados en bolsas para que nada se derramara o rompiera. Había terminado con ellos, pero no iba a darles munición para afirmar que había destruido su propiedad. Llegaron al mediodía con un camión de mudanza rentado y 2 de mis tíos como respaldo. Mis tíos lucían incómodos, claramente inseguros de qué historia les habían contado. Uno de ellos me miró con algo que podría haber sido comprensión. «Todo está en el porche», dije desde mi puerta. «Tómenlo y váyanse». Mi madre intentó una actuación más. «¿Realmente vas a echar a tu propia familia a la calle? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Después de todos los años que te apoyamos y te criamos y te amamos? ¿Así es como nos pagas? ¿Con crueldad y odio? ¿Todo lo que han hecho por mí?» La risa que salió fue áspera. Meses de resentimiento finalmente encontrando voz. Han vivido en mi casa por 6 meses sin pagar un solo dólar en renta. Los he alimentado, alojado, mantenido un techo sobre sus cabezas mientras trabajaba horas extra para poder pagarlo. ¿Y qué obtuve a cambio? Mentiras sobre mí difundidas a cualquiera que quisiera escuchar. Explotación de mi dinero y mi generosidad. Humillación pública en una fiesta que pagué enteramente. Así que sí, realmente voy a hacer esto. Considérenos a mano por esos años que me apoyaron como niña, cuando ese era su trabajo como padres. Mi hermano comenzó a decir algo, pero uno de mis tíos puso una mano en su hombro, sorprendentemente firme. «Solo carguemos el camión», dijo mi tío en voz baja, su tono llevando una advertencia. Me miró por un largo momento, y vi algo en sus ojos que podría haber sido disculpa o comprensión o respeto. «Nos quitaremos de tu camino». Cargaron todo en 40 minutos de tenso silencio. Mis padres seguían tratando de hacer contacto visual conmigo. Seguían abriendo la boca para decir algo, pero me mantuve en mi porche con los brazos cruzados y mi expresión neutral, dándoles nada. Cuando el camión estuvo finalmente lleno, se quedaron parados ahí en un pequeño grupo derrotado, tal vez esperando que yo me quebrara, que los invitara a entrar de nuevo, que perdonara todo y fingiera que nunca pasó. Entré y cerré la puerta con llave sin decir adiós. Pasó un mes. 31 días de reclamar gradualmente mi vida, mi espacio, mi paz mental de maneras tanto grandes como pequeñas. Regresé a mi horario de trabajo normal. No más horas extra obligatorias solo para cubrir gastos básicos. Si trabajaba tarde ahora, era porque quería, porque había un proyecto que me importaba o dinero extra que quería para algo específico. No porque estuviera tratando desesperadamente de mantenerme a flote financieramente mientras apoyaba a 3 adultos que no contribuían nada. Llegaba a casa cada tarde a una casa limpia que se mantenía limpia porque yo era la única viviendo en ella. Sin platos sucios apareciendo en el fregadero a lo largo del día. Sin basura desbordándose porque alguien era demasiado perezoso para sacarla. Sin manchas misteriosas en mis muebles o migajas molidas en mi alfombra. El silencio cuando entraba por mi puerta era magnífico, roto solo por sonidos que yo elegía, música que yo seleccionaba, programas de televisión que yo realmente quería ver. Cocinaba comidas que nadie más comía, siguiendo recetas que había estado queriendo probar por meses, pero no lo había hecho porque mi familia siempre se quejaba si la cena no era algo familiar y simple. Hice pastas elaboradas y probé nuevas combinaciones de especias y no tuve que escuchar a nadie criticar mi cocina o exigir algo diferente. Veía lo que quería en la televisión sin negociar o comprometerme o ceder el control remoto. Me iba a la cama cuando tenía ganas sin preocuparme por el ruido de la sala o los amigos de mi hermano apareciendo a la medianoche o la alarma de mi padre sonando a las 5 de la mañana para su trabajo en el almacén. Pagué mis facturas cómodamente de nuevo. Vi mi cuenta bancaria recuperarse lentamente. Comencé a reconstruir mis ahorros que habían sido reducidos a nada. Compré muebles nuevos para reemplazar las piezas que los amigos de mi hermano habían arruinado.
Elegí colores y estilos que realmente me gustaban, en lugar de solo aceptar lo que fuera más barato. Repinté mi sala en un tono de azul que había estado considerando por meses. Compré plantas y las arreglé en mis alféizares. Hice que mi casa se sintiera mía de nuevo. Mantuve el vestido de Sara, aunque estaba arruinado. No pude obligarme a tirarlo. No pude descartar la última pieza física de mi mejor amiga, aunque las manchas de vino lo cubrían como heridas que nunca sanarían. Colgaba en mi closet ahora, manchado de vino e imposible de usar. Cuidadosamente guardado en la misma bolsa de ropa, pero imposible de confundir con lo que alguna vez fue. Pero lo mantuve porque todavía era de Sara. Porque incluso destruido, incluso arruinado, valía más que cualquier cosa que mi hermano me hubiera dado alguna vez. Valía más de lo que cualquier relación con mi familia podría ser jamás. Las manchas me recordaban lo que había perdido esa noche. No solo mi dignidad, sino algo verdaderamente irreemplazable que había sido destruido casualmente, sin pensar, por alguien que ni siquiera sabía lo que me había quitado. Pero el vestido arruinado también me recordaba lo que había ganado. La fuerza para finalmente decir no, para finalmente ponerme a mí misma primero, para finalmente cerrar la puerta a personas que destruirían algo precioso solo para sentirse poderosos por un momento. Sara me había dado ese vestido para que me sintiera lo suficientemente fuerte para defenderme, para conocer mi propio valor, para rehusarme a ser disminuida por personas que no me valoraban. Ella habría estado orgullosa de mí por salir de esa fiesta con la cabeza en alto, por cambiar esas cerraduras, por escogerme a mí misma sobre personas que solo querían usarme. Eso es exactamente lo que ella había querido cuando me dio ese vestido, que yo me sintiera lo suficientemente fuerte para exigir respeto, para reconocer cuando merecía algo mejor, para cerrar puertas que nunca debieron haber sido abiertas. El vestido estaba arruinado, pero yo no, ya no. Mi prima llamó 3 semanas después de que cambié las cerraduras. Escuché lo que pasó. Quería ver cómo estabas. Estoy bien, dije. Mejor que bien, en realidad. Tus padres están viviendo en una sola habitación rentada. Tu papá está trabajando como guardia de seguridad nocturno. Tu mamá está limpiando casas. Y tu hermano consiguió un trabajo en comercio minorista, salario mínimo. Bien por ellos, dije. Y lo dije genuinamente. Estaban trabajando, realmente contribuyendo a su propia supervivencia en lugar de drenar la mía. Aprendiendo lo que significaba luchar, presupuestar, tomar decisiones difíciles sobre gastos. Suena como que están resolviendo las cosas. Están batallando, dijo mi prima, su voz llevando una nota de juicio. Está realmente apretado financieramente. Están compartiendo una habitación pequeña con apenas muebles. Están comiendo comida barata, arroz y frijoles la mayoría de las noches. Apenas están completando la renta cada mes sin dinero sobrante para nada más. Es duro para ellos. Eso es desafortunado, respondí, manteniendo mi voz pareja. Y era desafortunado. No quería que sufrieran innecesariamente, pero tampoco quería rescatar a personas que me habían tratado como basura en el momento en que les di todo lo que necesitaban. Pero son adultos. Lo resolverán. La gente se adapta. Mi prima suspiró, claramente esperando que mostrara más simpatía o culpa. Solo pensé que debería saber qué está pasando con ellos. En caso de que quisieras contactarlos. En caso de que quisieras ayudar. Gracias por decirme, dije. Pero no quiero contactarlos. Y definitivamente no quiero ayudar. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora les toca vivir con las consecuencias. Mensajes comenzaron a aparecer en mi bandeja de entrada de Instagram unos días después. Notificaciones de personas que apenas conocía. Personas que habían estado en la fiesta. 3 mensajes separados, todos variaciones del mismo tema, todos llevando el mismo tono de disculpa avergonzada. El primero: oye, estuve en la fiesta de tu hermano. Realmente siento haberme reído. No tenía idea de que habías pagado por todo. Tu hermano nos dijo que estabas viviendo de él. Me siento terrible ahora que sé la verdad. El segundo: no sé si me recuerdas de la fiesta, pero estuve ahí. Me reí y estoy realmente avergonzado ahora. Todo el asunto se publicó en línea y la gente ha estado compartiéndolo con el contexto real. A tu hermano lo están destrozando en los comentarios. De cualquier modo, lo siento. El tercero: solo quería decir que siento lo que pasó en esa fiesta. Me doy cuenta ahora de que todos fuimos manipulados para ser parte de algo realmente cruel. Tu hermano había estado contando su versión por meses, pero después de saber la verdad, entiendo que estábamos completamente equivocados. Espero que estés bien. Leí los mensajes, pero no respondí inicialmente. ¿Qué había que decir? Habían participado en mi humillación basados en mentiras. Seguro, pero aún así se habían reído. Aún así lo habían grabado. Aún así me habían hecho sentir pequeña y sin valor en ese momento. Sus disculpas eran agradables, supongo, pero no borraban el recuerdo de ser degradada públicamente mientras docenas de personas lo encontraban entretenido. Pero luego los leí de nuevo y me di cuenta de algo.
Ellos habían sido manipulados también. Mi hermano había pasado meses construyendo una narrativa, difundiendo mentiras, construyendo una versión de la realidad donde él era el proveedor generoso y yo era el fracaso. Habían creído a alguien a quien consideraban un amigo, y cuando supieron la verdad, se sintieron lo suficientemente culpables para contactarme y disculparse. Respondí a cada mensaje con un simple «Gracias por disculparte, lo aprecio». Nada más, nada menos. No estaba lista para perdonar completamente, pero podía reconocer su esfuerzo por enmendar las cosas. Mi padre envió un solo mensaje de texto 4 semanas después de que cambié las cerraduras. Estábamos equivocados. Lo siento. 4 palabras. Eso fue todo. Sin explicación, sin detalles, sin reconocimiento de comportamiento específico o promesas de cambiar. Solo una breve declaración que apenas rasguñaba la superficie de 6 meses de explotación y humillación. Me quedé mirando ese mensaje por un largo tiempo, sentada en mi sofá en la casa que finalmente se sentía pacífica de nuevo. Parte de mí quería responder, quería involucrarse, quería escuchar más. Quería creer que él verdaderamente entendía lo que habían hecho y por qué estaba mal. Quería imaginar algún tipo de reconciliación donde pudiéramos reconstruir nuestra relación en términos más saludables. Pero una parte más grande de mí recordaba verlo reír mientras el vino destruía el vestido de Sara en esa fiesta. Recordaba verlo parado en silencio mientras mi hermano difundía mentiras sobre mí durante meses. Recordaba a él haciendo sugerencias sobre lo que yo debería arreglar en mi casa mientras no contribuía nada. Recordaba 6 meses de aprovecharse de mi generosidad sin una sola palabra de agradecimiento genuino, o respeto, o decencia humana básica. Bloqueé el número sin responder. Mi madre intentó llamar 2 veces durante la siguiente semana. Ambas veces dejé que se fuera al correo de voz. Y ambas veces borré los mensajes sin escuchar. No necesitaba escuchar cualquier manipulación o viaje de culpa o súplica de perdón que hubiera preparado. Había escuchado suficiente de ella a lo largo de los años para saber exactamente lo que dirían esos mensajes. Mi hermano envió una cadena de mensajes de texto que iban desde enojados a manipuladores a casi de disculpa. Una progresión que hubiera sido interesante si no hubiera sido tan predecible. Los enojados me culpaban por todo. Me llamaban egoísta y cruel y vengativa. Los manipuladores trataban de hacerme sentir culpable por abandonar a mi familia. Los de disculpa afirmaban que había aprendido su lección y quería otra oportunidad. Lo bloqueé a él también, después del 5.º mensaje. Le había dado 6 meses de oportunidades. 6 meses de excusas y segundas oportunidades y beneficio de la duda. Él había usado cada una para hacer mi vida peor. La cosa sobre los límites es que solo funcionan si los haces cumplir. Había pasado 6 meses dejando que mi familia cruzara cada línea porque me sentía obligada. Porque eran familia. Porque decir no se sentía cruel. Pero decir sí había sido más cruel. Para mí misma. Para mi salud mental. Para mi estabilidad financiera. Para mi sentido de autoestima. Me había prendido fuego a mí misma para mantenerlos calientes. Y ellos se habían quejado de que las llamas no eran lo suficientemente brillantes. Ahora vivo en mi casa de la manera que siempre debía haber vivido en ella. Me despierto cuando quiero sin que nadie haga ruido en la cocina a las 6 de la mañana. Como la comida que compro para mí misma sin llegar a casa a recipientes vacíos. Trabajo mis horas regulares sin tiempo extra a menos que elija tomarlo por algo que realmente quiero. Pago mis facturas a tiempo y todavía tengo dinero sobrante para cosas que disfruto. Pequeños lujos que había olvidado durante esos meses de mantener a 3 adultos adicionales. Mi sala se ve exactamente como quiero que se vea. Decorada con cosas que elegí para mí. Mi cocina se mantiene limpia porque soy la única usándola. Mi habitación de huéspedes es realmente para huéspedes ahora. No residentes permanentes que no contribuyen nada y se quejan de todo. Compré muebles nuevos para reemplazar las piezas que los amigos de mi hermano habían arruinado con sus derrames y quemaduras de cigarro. Repinté las paredes en colores que había estado planeando antes de que mi familia se mudara y descarrilara todos mis planes. Colgué fotos que me gustaban, acomodé libros en estantes de la manera que prefería. Compré equipo de cocina que había estado queriendo por años. A veces pienso en esa noche en la fiesta, sobre el vino empapando el vestido de Sara y las risas haciendo eco en las paredes y la manera en que mis propios padres se quedaron parados y dejaron que sucediera sin decir una palabra en mi defensa. Pienso en lo cerca que estuve de simplemente aceptarlo, de limpiarme e ir a casa y continuar siendo su tapete, porque desafiarlo se sentía demasiado difícil, demasiado aterrador, demasiado probable de hacerme la villana a los ojos de todos. Pero también pienso en salir caminando de ese lugar con la cabeza en alto, sobre la satisfacción de cambiar esas cerraduras, sobre el silencio en mi casa esa primera noche después de que se fueron, sobre reclamar mi vida de personas que la habían dado por sentada, que habían asumido que yo siempre estaría ahí para explotar porque era familia, y se supone que la familia se ayuda mutuamente sin importar qué.
Mi prima llamó de nuevo la semana pasada. Su tercer intento de jugar a mediadora familiar. Tus padres quieren saber si considerarás hablar con ellos, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Dicen que han aprendido su lección. Quieren una oportunidad para disculparse apropiadamente. Cara a cara. Te extrañan. Tal vez algún día, dije, viendo pájaros afuera de la ventana de mi cocina mientras hacía café en mi casa pacífica. Pero no hoy, no este mes. Probablemente no este año. ¿Qué hay de tu hermano? Nunca. Ella hizo una pausa, y pude escuchar su desaprobación a través del silencio. Eso es bastante duro, ¿no crees? Él sigue siendo tu hermano. La familia es la familia. ¿Es duro?, pregunté, vertiendo crema en mi café exactamente de la manera que me gustaba sin alguien quejándose sobre cuánta usaba. Él pasó 6 meses mintiendo sobre mí, trabajando activamente para destruir mi reputación. Me explotó financieramente mientras difundía historias de que yo lo estaba explotando a él. Me humilló públicamente en un evento que pagué enteramente. Vertió una botella entera de vino sobre mí mientras usaba el último regalo de mi amiga muerta frente a 50 personas, destruyendo algo irreemplazable. Puso a amigos mutuos en mi contra con mentiras deliberadas. Trató de convertirme en una villana en una historia que yo no escribí. Así que no creo que no querer verlo nunca más sea duro. Creo que es autopreservación básica. Creo que es el requisito mínimo para respetarme a mí misma. Bastante justo, dijo ella en voz baja, y escuché algo en su voz que podría haber sido comprensión. Les haré saber. La verdad es que no sé si alguna vez me reconciliaré con mis padres. Parte de mí los extraña a veces. Extraña la relación que teníamos antes de que todo esto sucediera, antes de que se mudaran a mi casa, y yo aprendiera quiénes eran realmente, cuando necesitaban algo de alguien. Extraño la idea de ellos, los padres que pensé que tenía antes de que la realidad probara lo contrario. Pero no puedo separar esa nostalgia del recuerdo de ellos riéndose de mi humillación, o los 6 meses donde vieron a mi hermano tratarme como basura. Y no solo no dijeron nada, sino que participaron activamente en aprovecharse de mí. No puedo olvidar llegar a casa agotada después de trabajar horas extra para pagar sus facturas y tenerlos quejándose de que no había comprado la marca correcta de café. No puedo dejar de escuchar los viajes de culpa de mi madre, o las sugerencias pasivo-agresivas de mi padre, o su completa falta de gratitud por todo lo que hice. Tal vez algún día hablaremos. Tal vez algún día realmente entiendan lo que hicieron y por qué estuvo mal. Tal vez algún día se den cuenta de que las obligaciones familiares no significan que una persona llega a ser el proveedor eterno mientras todos los demás toman sin dar. Tal vez algún día estaré lista para escucharlos y considerar si genuinamente han cambiado. Pero no tengo prisa. Pasé demasiado tiempo priorizando sus necesidades sobre las mías, sacrificando mi comodidad y mi paz y mi seguridad financiera para su beneficio, mientras ellos me mostraban nada más que falta de respeto. He terminado con esa versión de mí misma. La persona que decía sí a todo porque decir no me hacía sentir culpable. He terminado con ser el miembro de la familia del que se espera que dé todo y acepte nada a cambio, excepto más demandas y más expectativas y más formas de fallar en satisfacer sus necesidades interminables. Mi casa es mía de nuevo. Verdaderamente mía de una manera que no lo ha sido desde esa noche de martes hace 6 meses, cuando abrí mi puerta y los dejé entrar. Mi vida es mía de nuevo, llena de mis elecciones y mis prioridades y mi paz. Estoy pagando mis propias facturas sin resentimiento, comiendo mi propia comida sin ansiedad, durmiendo en mi propia cama sin que nadie exija nada de mí cuando despierto. Y eso vale más que cualquier reconciliación familiar que requiera que regrese a ser su víctima, su cartera, su saco de boxeo. Eso vale más que mantener relaciones con personas que solo me valoraban por lo que podía proveer. Eso vale los viajes de culpa y los chismes familiares y los primos que piensan que estoy siendo demasiado dura. Así que ahí es donde estoy ahora, viviendo sola en la casa que compré con mi propio dinero, disfrutando la paz por la que luché y manteniendo límites que realmente significan algo. Mi familia aprendió que explotar la generosidad de alguien tiene consecuencias reales. Mi hermano aprendió que las mentiras eventualmente salen a la luz y la gente eventualmente ve a través de la manipulación. Mis padres aprendieron que su hija tiene límites, que hay un punto pasado el cual el perdón se vuelve imposible. Y yo aprendí que a veces la cosa más amable que puedes hacer por ti misma es cerrar la puerta a personas que se rehúsan a respetarte, independientemente de si compartes ADN con ellos. La casa está tranquila de la mejor manera posible. Las facturas se pagan cómodamente cada mes. Mi cuenta de ahorros se está recuperando lenta pero constantemente. Y soy finalmente, genuinamente, auténticamente feliz con mi vida por primera vez en 6 meses. Eso es suficiente para mí. Eso es más que suficiente.